ejemplo muy interesante del paisaje interno, que imagino que quizás lo leyeron, acá está, que se llama, es el capítulo 8 y se llama El jinete y su sombra. Ah, como me gusta. ¿Ese te gusta? Muy poético. Me Sí, gusta. sí, sí, este es, digamos, de otra forma, él lo presentó en la primera arenga, pero de otra manera, ¿no? Ah, Sí. Dice, cuando el sol arrobó el camino, la silueta se alargó entre piedras y severos matorrales. Y el jinete fue enlenteciendo la marcha hasta que se detuvo muy cerca de un fuego joven. Y un hombre viejo, que con sus manos acariciaba las llamas, saludó al jinete. Este desmontó y ambos hablaron. Luego el jinete continuó su camino. Cuando la sombra cayó bajo los cascos del caballo, el jinete se detuvo un instante e intercambió palabras con un hombre que lo detuvo en la vera del camino. ¿Me escuchan bien, no? sí, sí. Ok. Cuando la sombra se alargó a espaldas del jinete, este ya no aminoró el paso. Y un joven que quiso detenerlo alcanzó a gritar: vas en dirección opuesta. Ah, Pero la noche desmontó al jinete y éste solo vio la sombra de su alma. Entonces, suspirando para sí y las estrellas, dijo: en un mismo día, un viejo me habló de la soledad, la enfermedad y la muerte. Un hombre acerca de cómo son las cosas y las realidades de la vida. Finalmente, un joven ni siquiera me habló, sino que, gritando, quiso desviar mi camino en dirección desconocida. El viejo sentía temor a perder sus cosas y su vida. El hombre, temor por no alcanzar a tomar lo que creía que eran sus cosas y su vida. Y el joven, temor a no poder escapar de sus cosas y su vida. Un minutito, volvemos. Hola, Bene. Olá, Neves. No Lorena, lograste prender la computadora. Não, eu já não consigo abrir. Sí, Agora é só no celular. está bien, no hay problema. Tá bem. Acomodalo para que después podamos hacer la experiencia, ¿sí? Tá bem, tá bem. Bueno, y te cuento que estoy leyendo el capítulo 8 que se llama El jinete y su sombra del libro El paisaje interno. Voy a releerlo rapidito para que vos estés en tema, ¿sí? Pero Tá bem, desculpa. Oh, no hay problema, ya está. Ya estás aquí. Bueno, lo voy a leer rápido. eh, Espero que tu español pueda comprender lo que te digo. ah, não, eu compreendo. Está bon. El jinete y su sombra. Cuando el sol arreboló el camino, la silueta se alargó entre piedras y severos matorrales. Y el jinete fue enlenteciendo la marcha hasta que se detuvo cerca de un fuego joven. Y un hombre viejo, que con sus manos acariciaba las llamas, saludó al jinete. Este desmontó y ambos hablaron. Luego el jinete continuó su camino. Cuando la sombra cayó bajo los cascos del caballo, el jinete se detuvo un instante e intercambió palabras con un hombre que lo detuvo a la vera del camino. Al costado es la vera. Cuando la sombra se alargó a espaldas del jinete, este ya no aminoró el paso y un joven que quiso detenerlo alcanzó a gritar: vas en dirección opuesta. Pero la noche desmontó al jinete y este solo vio la sombra de su alma.
Entonces, suspirando para sí y las estrellas, dijo: En un día, un viejo me habló de la soledad, la enfermedad y la muerte. Un hombre acerca de cómo son las cosas y las realidades de la vida. Finalmente, un joven ni siquiera me habló, sino que gritando quiso desviar mi camino en dirección desconocida. El viejo sentía temor a perder sus cosas y su vida. El hombre, temor a no alcanzar a tomar lo que creía que eran sus cosas y su vida. Y el joven, temor a no poder escapar de sus cosas y su vida. Extraños encuentros estos, en los que el anciano sufre por el corto futuro y se refugia en su largo pasado. El hombre sufre por su situación actual buscando abrigo en lo que pasó o habrá de suceder, según lo que ajuste por el frente o por atrás, o sea, el pasado o el futuro. El joven sufre por un corto pasado que muerde sus talones impulsando su fuga hacia un largo futuro. Sin embargo, reconozco en el rostro de los tres mi propio rostro y me parece advertir que todo ser humano, sea cual fuere su edad, puede transitar por esos tiempos y ver en ellos fantasmas que no existen. O existe aquella ofensa de mi juventud, o existe hoy mi vejez, o anida hoy en la oscuridad mi muerte. Todo sufrimiento se desliza por el recuerdo, por la imaginación o por aquello que se percibe. Pero gracias a esas tres vías existe el pensamiento y el afecto y el quehacer humano. Ha de ser entonces que si esas vías son necesarias también son conducto de destrucción si las contamina el sufrimiento. Pero ¿no será que el sufrimiento, que es el sufrimiento el que nos da aviso cuando su correntada se invierte, cuando se invierte la vida, ¿no? La vida puede ser invertida por algo, para mí desconocido. ¿Qué se hace con ella? Así pues, ese anciano, ese hombre y ese joven, algo han hecho con sus vidas para que ellas se inviertan. Entonces el jinete, que meditaba en la oscuridad de la noche, se durmió. Y al dormirse soñó, y en sus sueños se iluminó el paisaje. Allí estaba en el centro de un espacio triangular. ¿Se acuerda que hablamos del espacio triangular en la semana pasada y la anterior? Allí estaba en el centro de un espacio triangular amurallado por espejos. Los espejos reflejaban su imagen multiplicándola. Según escogía una dirección, se veía como anciano, al tomar otra, su rostro era un hombre o finalmente un muchacho. Pero él se sentía como un niño en el centro de sí mismo. Qué lindo. Entonces sucedió que todo comenzó a oscurecerse y cuando no pudo reconocer más que una pesada oscuridad, despertó. Abrió los ojos y vio la luz del sol. Luego montó en su cabalgadura y al ver que la sombra se alargaba, dijo para sí: es la contradicción la que invierte la vida y genera sufrimiento. Y esta frase me encanta a mí. El sol se opone para que el día sea noche, pero el día será según lo que hagas con él. Bueno, si quieren intercambiamos sobre esta lectura. ¿Qué les parece a ustedes la lectura? Que interpretan que, o qué
experiencia tienen de esto que se está comentando acá? Neves, podes repetir a última frase? O sol se opõe. ¿Cómo no? Sí. El sol se opone para que el día sea noche, pero el día será según lo que yo haga con él. ¿Dio para comprender? Sim, sim. Bien. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? El sol colabora, pero tenemos que hacer nosotros el trabajo. Claro, pero todo, digamos, ¿qué está tratando de comunicarnos desde su experiencia? Porque esto es un cuento, obviamente, que él hace desde la experiencia. Siempre el maestro nos transmite su experiencia y bueno, y nosotros tratamos de cotejarla con la nuestra. Ah, Es un intento, es un intento. Eh, pero, ¿qué les parece que está comunicando esta experiencia? Esto de que muestra a tres personajes diferentes un, y un jinete que atraviesa un camino encontrando a estos personajes. Y, y en cada encuentro hay, digamos, una frase o un comentario o algo de que luego él con esos comentarios saca una conclusión, ¿no? Cuando se detiene en el camino, no es que finaliza el camino, sino que se detiene a pensar en esas situaciones que supuestamente le suceden, ¿no? Eh, Carlos, ¿tenés alguna idea? Sí, estoy tratando de hilvanar los conceptos, lo que quiso decir Claro. el maestro con que el sol se opone a que el día sea noche. Sí. Ah, para, sí. Es decir, el sol quiere que sea de día, digamos, quiere decir. Sí, es una metáfora, ¿no? Sí, sí, ahora entiendo. Sí, es una metáfora. El sol Claro, se opone, se opone, pero después, claro, teniendo el día, va, bueno, sí, es cierto. Nosotros podemos tener muy buenas circunstancias para poder vivir y hacer nuestras cosas, pero una vez que tenemos buenas circunstancias, está en manos nuestras hacer las cosas como corresponde. claro, sí, Este, es una manera ajá, de decir que podemos tener circunstancias favorables, pero hay que aprovecharlas. claro. Y también hay una, digamos, hay algo que transmite este camino que transita ese jinete que él después lo compara con todos los seres humanos, ¿no? Somos jinetes que vamos transitando por un camino y en ese camino supuestamente se va encontrando con personajes que son esta misma persona. Y entonces da una explicación, vieron que da una explicación, que el joven quiere ya, nos pasa, a todos nos ha pasado, ¿no? Que querer, cuando somos chicos, querer ya este, vivir y ser grandes, por decirlo de alguna manera, o tener esa libertad que tienen, supuestamente tenemos los grandes, después te das cuenta que no es tal, eh, que el hombre adulto, pero no todavía no gran, no mayor, eh, mayor en el sentido de nuestra edad, ya más grandes, esa persona sufre un poco por lo que ha perdido o las oportunidades o lo que sea en el pasado
o sufre por el futuro a veces, ¿no? Esta cosa del sufrimiento en el medio del pasado y del futuro. Y la persona adulta, que claro, el cuerpo empieza a dar sus síntomas y entonces empiezan los dolores. Mucha gente se queda sola porque pierde amigos, la pareja, ¿no? Y entonces el joven que quiere que el futuro sea ya, y el adulto mayor que vive de sus recuerdos, ¿no? Y entonces, y también, bueno, lo que hizo, lo que no hizo, bueno, ahí se juegan. Pero hay muchas de estas cosas, tanto el futuro como el pasado, que producen sufrimiento. Claro. No sé, ¿ustedes cómo lo ven a eso? ¿Cómo lo leen? ¿Cómo leen esta, digamos, estos textos, ¿no? Yo lo que no entiendo es una cosa. O sea, viene todo claro, hasta hay como una parte central que no entiendo cómo, y la final sí, pero no entiendo cómo se hila lo final con lo de arriba, cuando dice, ¿y cómo puede la vida invertirse? ¿A qué se refiere que la vida se invierte? Ah, ok. Y a ver, eh, por ejemplo, si, si yo sufro, Sí. cuando yo sufro evito situaciones que me lleven a ese sufrimiento, ¿verdad? Esto es lo que yo, digamos, te hablo desde lo que entiendo, desde lo que comprendo y de un poquito de alguna experiencia. Ujú. Entonces, de repente elijo una forma de estar en el mundo, en la vida, y de repente empiezo a tener sufrimiento. Entonces, cambio esa dirección. Y fue elegida por mí, pero ¿qué pasa? Me empezó a producir sufrimiento y entonces en vez de profundizar por qué estoy sufriendo, en vez de profundizar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto me produce sufrimiento? ¿Qué es lo que me pasa con esto? ¿Por qué me da esta inquietud, esta cosa? ¿Por qué? En vez de eso, me voy de ese camino, que por ahí lo elegí. Entonces, a mí, digamos, esa elección, bueno, a veces el sufrimiento también explica que está hablando de que no hay que seguir por ahí, ¿verdad? Mm. Entonces, un poco la inversión yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con cosas elegidas que traen algunas dificultades, pero no son dificultades, pero no sufrimiento, y eso es un tema y uno puede avanzar para romper con esos límites. Y hay otras que producen sufrimiento y ahí te están diciendo que uno tiene que ir para otro lado. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo cualquiera. A ver. Bueno, voy a tomar uno total. Ustedes no conocen esta situación. Tengo una pareja amiga que ella parece que tiene problemas psiquiátricos. No sé exactamente cuál. Y él está permanentemente tratando de ayudarla y apoyarla y demás, pero sufre un montón por esa situación. Quem? Entonces, O... sí, Quem que sofre? él y ella, los dos, él porque tiene una enfermedad psiquiátrica y él porque dice que la ama y entonces quiere ayudarla y demás, pero por ejemplo, no la acompaña a un tratamiento. Entonces se genera toda una situación donde la dirección que van tomando, él sufre, ella sufre, la dirección que van tomando, por más que dice que se aman y demás, es muy traumática para los dos. Entonces ahí ese sufrimiento está hablando que algo no está bien, que hay que tomar otra dirección. ¿Mm? No sé si esto responde un poco la pregunta, Agar. Ujú. No sé si sirve este ejemplo. Yo los quiero un montón, ¿no? Entonces digo, bueno, tendrían que ir al médico, cuando cuando él me llama, me cuenta, me explica,
yo digo, bueno, él tendría que acompañarla para que haga un tratamiento y él también tendría que hacer un tratamiento psicológico, o ya psiquiátrico, no sé, algo, para poder estar los dos en mejor situación, ¿no? Más estables. Pero bueno, los dos sufren, pero ninguno de los dos ese sufrimiento les produce una tensión que les debe servir, supongo yo, no sé, porque a veces cuando lo hablamos, una tensión que les debe servir para sentirse vivos, porque si no, no entiendo el sufrimiento. Pero bueno, eh, digamos, es una relación que yo conozco, que los quiero y que nunca sé cómo ayudarlos, porque siempre les digo, bueno, tratamiento. En este caso es un tratamiento, hay que ponerse en manos de los especialistas. Y ¿No? eso sería invertir la corriente, Y vos estás sufriendo. invertir la vida sería, como decís vos. Y yo creo que sí, que invertís. El sufrimiento lo que dice claramente es que te está señalando que estás yendo por un camino errado. Errado, errado. Errado. Claro. Sí. O sea, Há que mudar, claro, há que mudar o caminho para que o sofrimento se dissipa, né? Que desapareça. claro, en realidad hay que comprender, ir a la raíz. Por eso, en una parte de la lectura, dice que él se quedó pensando en estos temas, en este tema de que los jóvenes, eso que dice, ¿no? Que el joven quiere avanzar y sufre porque no puede ir más rápido, el anciano sufre porque, bueno, ya siente que le queda poco y la soledad y la enfermedad y la muerte están ahí y el hombre eh, adulto pero joven todavía, ¿no? Que será, qué sé yo, no sé, desde los ponele 30 hasta los 60 años, está con esto de que que las cosas que le sirven para que lo hacen feliz, que no lo hacen feliz, bueno, las cosas, las personas, ¿no? Lo que tiene que conseguir a futuro para ser mejor persona, más feliz o no sé qué, o lo que tiene, o lo que perdió y entonces que por qué lo perdió. Digamos que todas esas situaciones, lo que yo creo que se pretende transmitir es que producen sufrimiento y en el sufrimiento uno está invirtiendo el sentido de la vida y en el sentido de qué estamos hablando cuando hablamos de sentido de la existencia. ¿De qué hablamos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Qué sentido tiene qué? Vivir, la existencia. Ah, Eso es una buena pregunta. Muy difícil de responder. sin respuesta. Nadie nos preguntó si queríamos venir. Aunque algunas teorías dicen que sí, que uno elige en qué familia quiere nacer. Bueno, Sí, yo de eso no estoy muy segura en realidad. yo tampoco. Sí, porque Bueno, yo si hubiera elegido quizás algunas otras cosas. Pero acá estamos. Eh, y también, una de las cosas importantes, me parece, no sé, yo siento que que estamos acá para aprender, claro, ¿no? y ese es el Estamos para aprender. fundamento, los que ¿Cómo? dicen de la reencarnación es que lo que uno no aprendió vuelve a la tierra para aprenderlo. Bueno, esas son teorías, qué sé yo. Yo Sí, también escuché alguna vez que se dice que no todo reencarna. claro. Imagínate cuánto bicho hay por ahí. Bueno, hay algunas creencias que usan barbijo en Japón, creo que es, disculpen mi ignorancia, que usan barbijo porque no quieren que les entren los bichitos y demás, porque puede ser la reencarnación de algún familiar querido. No, Entonces, bueno, pero son creencias y uno las respeta, obviamente. No sabemos de reencarnación, pero sí sabemos que hay una energía vital en nosotros
Claro, ¿sí? Existe, Ah, estamos vivos. Cuando esa energía se va, no estamos más en este plano. claro. Y algunos creemos en la trascendencia. Por ejemplo, yo creo en la trascendencia y trabajo para eso. Pero está muy bien no creer. Y cuando hablo de trascendencia, ¿de qué trascendencia estoy hablando? Sí, eso te iba a preguntar. Claro, porque hay una trascendencia que es en las acciones. Entonces, si yo creo en la trascendencia de mis acciones, la verdad es que estoy bastante cuidadosa, o intento por lo menos estar muy cuidadosa de lo que hago, porque sé que lo que estoy haciendo va indefectiblemente a terminar en otros. Claro, Y si termina en otros, eso se va a continuar. Entonces, mm, por ejemplo, esto que está pasando en el mundo con el tema de las guerras y demás, vamos, espantoso. espantoso. Bueno, es la continuación de acciones que se fueron poniendo en marcha y que se continuaron. Y lleva una dirección bastante terrible para el ser humano. Sí, El sufrimiento físico y mental, físico en las personas que quedan lastimadas, mueren, y mental en los que vamos viendo todo esto, que no nos cae en saco roto. claro, Entonces es muy importante para mí entender lo que hago y qué puedo transmitir a otros para ayudar a que también tomen conciencia de sus acciones. Y eso tiene que ver en este plano. Pero además tenemos una energía. Y esa energía, según entiendo lo que explicó nuestro maestro, si uno hace acciones válidas, esto de pensar, sentir y hacer en la misma dirección y tratar al otro como me gustaría ser tratado, si uno hace eso, uno va consolidando esa energía. Lo que en otras creencias se llama el espíritu, o lo han llamado el alma, o se consolida y trasciende. Entonces el cuerpo se pierde, pero esto sigue. Eso, yo también creo en eso. Creo en las dos cosas en realidad. Eh, entonces, me parece importante este tema del sufrimiento en función de no debilitar esa energía, claro. ¿m? Porque es la única que tenemos. Si no, nos pasamos la vida sufriendo por cosas que nos hacen sentir que estamos vivos, pero que ¿de qué manera? Porque todo lo que es, cuando uno siente libertad, cuando uno siente felicidad, cuando uno está en paz, todo eso es muy liviano, muy relajado. Y a veces uno se confunde y piensa que no agradece, piensa que no es importante, pero todo eso fortalece esa energía que se va consolidando. Estas son mis creencias, estoy compartiendo mis creencias. Ustedes no vayan, cada uno tiene las suyas. Entonces se va consolidando, ¿no? esa energía. Y tiene posibilidades de trascender. Estaba leyendo, no sé si vieron otro video de otras reuniones que hago con unos amigos siloístas, donde estamos leyendo sobre el tema de unas preguntas que le hacen al maestro. Y entonces, en una de las preguntas, alguien dice, bueno, a mí me da mucha, porque claro, uno tiene una vida y ha conformado un yo que tiene un idioma o varios, y se aprendió varios idiomas, como en el caso de Agar o el caso de Bene, o no sé si también Carlos y vos, Anita. Entonces, uno tiene, digamos, un yo, y ese yo fue conformado, ¿no? Con su paisaje, con su cultura. Ahora resulta que hay muchas cosas en esa cultura y en ese aprendizaje que no fueron eh,
en dirección que nos fortalezca a nivel persona. Bueno, pero porque estaban ahí y no tuvimos otra cosa, es lo que nos dio el medio, el medio, los Pero lo padres. que pudimos hacer. No, y lo que nos dieron, porque nacimos en una, digamos, en un país, en una cultura y demás, y después tomamos otras decisiones que también fueron nuestras, pero impulsadas por ese paisaje de formación, o sea, sostenidas por eso. Entonces, tener, alimentar esa otra forma de estar en la vida, alimentar eso, es conformar un yo diferente. Claro. Esto de ser unitivo, esto de salirse del sufrimiento y profundizar de por qué uno de alguna manera sufre, esto nos permite ir construyendo un yo más querido. Es como otro camino. Yo venía por acá, pero resulta que ese camino a mí Não, me hace sufrir. não Sí, resultou. Esse caminho não resultou em nada. Há que mudar. algunas cosas, no toda la construcción está mal, decía el maestro, ya lo vamos a leer. Hay cosas muy buenas nuestras, no todo es un desastre. Claro, hay Normal. cosas muy buenas nuestras, entonces tomamos eso bueno y mudamos aquello que no nos hace bien, pero que no nos hace bien y que no hace bien a nuestro entorno, porque nosotros tenemos nietos, hijos, amigos, parejas, ¿verdad? Y entonces vecinos, y entonces no le hacen bien ese entorno. Que yo con este sufrimiento vaya haciendo acciones en el mundo que me perjudican y perjudican a otros. No sé, Agar, si por ahí me fui un poco del tema, pero no sé si esto, No, no, no entendía a qué se refería con invertir, pero ahora sí. claro, porque hay que, yo me pregunto, ¿cuál es el sentido de mi existencia? Y alguna vez se reveló ese sentido. Se me Fíjate reveló cómo. que yo me pregunté alguna vez cuál era el sentido de mi existencia. Sí, ¿Para qué vivís, Nieves? Y alguna vez se reveló, hace unos años, se me reveló ese sentido. ¿Para qué vivo? Y entonces uno va tomando decisiones y una es estar en estas reuniones con ustedes y compartir lo poquito que uno sabe y algunas experiencias. claro, para ayudarnos. Yo creo que más que ayudarlos, esto nos puede servir a todos para seguir aprendiendo, que es Claro, una de claro. las funciones que me parece que tiene esta existencia, aprender sin límite, Sí, aprender sin límite. No, eso, y cada uno tiene un propósito. Y ojalá que cada uno pueda develar su propósito. Algunos ya lo han develado, otros no, pero en eso estamos, ¿verdad? y el propósito será siempre algo positivo, algo humanista, creativo, bondadoso. No creo que el propósito sea una cosa mala, porque, El propósito es uno, después cómo se desarrolla en el mundo es otra cosa. Y claro, cuál es la dirección que uno le da a ese propósito. Hay gente que quizás tuvo un propósito muy importante y se fue por la mano torcida, digamos. claro, Podemos hablar de un Hitler, por ejemplo. claro. Ese tipo tenía un propósito y se fue un poquito, se desvió bastante. ¿No? Digo, había un propósito ahí. Pero No, se estaría fue un mal de la poco de cabeza, mambo, ¿no? estaría mal de la cabeza también. No sabemos, Puede pero haber maldad, pero no tanto. bueno, no sabemos, pero ese tipo tenía un propósito. Y después hay gente que tiene propósitos muy maravillosos también.
Exemplo. Exemplo, Ah, um tenés propósito. propósitos maravillosos. Y bueno, por ejemplo, no sé, acá tenemos a Bernard. ¿Recuerdan a Bernard, el que hizo la primera intervención del corazón? Christian Ah, Bernard. Ah, Barnard. sí, sí, En Bernard. África la hizo, ¿no? ¿Cómo? En África la hizo. Sí, en realidad dice que uno de Foi na sus, África do Sul. sí, uno de sus, me acordé por eso, fue en Sudáfrica, claro. Uno de sus estudiantes que no sabía demasiado no había estudiado en medicina, uno de los ayudantes de él, Ah, parece que fue el que no, habría que leer un poco mejor la historia. No quiero contar, le no tiró quiero la, contarles un cuento. le tiró la idea. Les tiro la idea para que ustedes lo busquen. Ah, bueno. Pero, Qual pero é? Qual é? O que é que fez o ajudante? no, parece que el ayudante es el que operaba y el que sin tanto estudio académico. Pero Mm, no quiero decir que sea verdad eso. Habría que leer un poco más. Eh, él aprendió de su ayudante, parece. está Pero bien. no voy a decir más cosas porque no tengo. Hace mucho tiempo que lo leí cuando estudiaba enfermería, imagínense. Y Hace también mil años. acá tenemos a Favaloro, Acá tenemos a Favaloro. también con el, Sí. en Estados Unidos que hizo para cortar la vena, El bypass. el bypass, la arteria tapada y reemplazarla. Hizo un bypass, es verdad. Un genio también. Bueno, hay mucha gente, no sé, en el arte. Vamos a tener que dejar acá, si quieren, hacemos una experiencia. ¿Les parece bien? Sí, sí. Yo quería hacer hoy eh, una experiencia de fuerza. En la experiencia de fuerza también podemos hacer pedidos por nosotros o por otra persona. Sí, sí. No solamente en el bienestar. Así que, bueno, acá vamos. Ahí busco. Entonces, nosotros le llamamos oficio, ¿no? Sí. Voy a buscarlo acá. Mientras tanto, nos podemos ir relajando. Bueno, ustedes saben que nos podemos apoyar siempre en la respiración. Cada uno a su tiempo. Que esto nos permite bajar los decibeles, Ujú. tomar mejor contacto con nosotros mismos y entrar en ese espacio interno. Relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente. Entonces, imagina una esfera transparente y luminosa
que bajando hasta ti termina por alojarse en tu corazón. Reconocerás que la esfera se transforma en una sensación expansiva dentro de tu pecho. La sensación de la esfera se expande desde tu corazón hacia afuera del cuerpo, al tiempo que amplías tu respiración. Deja que tus emociones se amplíen. Tendrás recuerdos y emociones positivas. Percibirás ondulaciones progresivas y al poco tiempo brotarán imágenes y emociones positivas. Deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. Trata de sentir su luz adentro de tus ojos y no impidas que ella obre por sí sola. Sientes la fuerza y su luminosidad interna. Deja que se manifieste libremente. Con esta fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente para nosotros o para nuestros seres queridos.
para cada uno de nosotros paz, fuerza y alegría. Fuerza y alegría. Yo te muteé, Bene, porque tenías se escuchaba una radio o algo, o un televisor. Podés sacar el muteo si querés. Bueno, amigos, espero que estemos bien, que tengamos unos lindos 15 días, que disfruten por allá la primavera. Ah, los tulipanes. Los tulipanes son en invierno, ¿no? O Eh, creo que no. Es que no, son muy- no me acuerdo. No, esas son sé que se plantan en otoño se y plantan en para que otoño. florezcan ahora, creo. Ah, yo me Porque, acuerdo de bueno, las... más ¿Cómo? un poco más en verano, sí, todavía no. Claro. Claro, sí. En otoño para el verano. Es razonable. Bueno, nos vemos florecidos. A nosotros se nos caen las hojas. Sí, nos Di- caen las ideas. Sí, más que las ideas, bueno, también las ideas están buenas, que no que se caigan, sino que se sostengan las buenas ideas. Eso dice Carla. ¿Qué cosa? Carla, porque dice que no hay que abrir tanto el cerebro para que no se nos caigan las ideas. Nos Ah, decían, viste que en la New Age mucha gente dice, tenemos que abrir la cabeza. Y entonces alguien les contesta, sí, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro. no. ¿Viste? Porque viste todos los New Age que empiezan a decir disparate. Sí. No, No, son imágenes, está bien. no, claro. Pero claro, pero las imágenes, todo es imagen. Pero las imágenes también dan dirección, ¿verdad? Está bueno. Bueno, Muchas entonces, gracias. no, a ustedes, a ustedes. Muy Hoy por linda, ahí muy yo me entusiasmo y me pongo a hablar y una consulta puede ser cualquier cosa. Sí. linda. No, pero es en contexto siempre. Siempre creo yo que es en contexto. ¿Sí? Bueno, les mando un abrazo inmenso, que tengamos muy buenos Abrazos, 15 besos a todos. días, que disfrutemos los buenos También, momentos y agradezcamos por ellos. ¿Sí? nada, no hay que olvidarse de eso. Eso de agradecer. Agradecer también fortalece esa dirección, la dirección de las acciones y del espíritu. Nos Nada. vemos. Abrazos.